Esta es la materia de México en el siglo XXI y voy a dar mi resumen. Pues México en el siglo XXI pues es una materia que más que nada historia pues es información que a una persona de mi edad, de 16 a 17 años, yo creo que es muy importante, ya que ve la historia sobre cómo se rigió México y pues los errores que puede haber en el futuro si no nos ponemos la pila. Nosotros los jóvenes somos el futuro de México, así que yo creo que es muy importante ver esta materia, así podemos ver lo que hizo mal México en el pasado y lo que puede corregir en el futuro. México tiene como forma de gobierno la democracia y el Estado es usado como sinónimo de gobierno o incluso de administración pública. En la democracia se usan los derechos, que es un elemento constitutivo para la consolidación de una comunidad. En la Constitución de 1917, pues el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó dicha Constitución y anunció que era un paso importante para regresar al orden constitucional que requería la nación. En ella se encuentran los derechos humanos, que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etc. México es considerado una república federal porque su organización política territorial está establecida por 32 estados libres y soberanos. Algunos de sus partidos muy famosos es el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, Partido Acción Nacional, el PAN, Partido Verde Ecologista, Partido de la Revolución Democrática, PRD, entre otros. La política pública se refiere a actividades materiales, que son programas y acciones, o simbólicas si el Estado decide no considerar un asunto en su agenda, que gestionan las autoridades públicas. Los acuerdos internacionales son los esfuerzos que hace la comunidad internacional por llegar a consensos relativos a un tema. Un ejemplo es el TLCAN, que es el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Los organismos internacionales se refieren a la internacionalización de la política a partir de la participación de organismos en asuntos políticos nacionales, como la Amnistía Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, etc. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter global. Los elementos que constituyen la estructura económica y que determinan la producción de riqueza de una nación es el trabajo y bienes. La economía es la disciplina de las ciencias sociales, encargada del estudio de los procedimientos productivos y comerciales, y el análisis del consumo de bienes y servicios. Los elementos fundamentales de la economía es el trabajo, recursos naturales y el capital. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado que favorece. En 1940 y a 1958, el crecimiento con inflación fue un periodo que comprende el inicio de la industrialización en México bajo el diseño de política económica del modelo de sustitución de importaciones. Luego, de 1958 a 1970 es el desarrollo estabilizador, que se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Luego, de 1970 a 1982, llegó la etapa de crisis y agotamiento. Se implementaron varias medidas para acelerar el desarrollo económico, donde se retomaron dichas medidas provocando la caída económica y endeudamiento del país. Los sectores económicos en México son el sector económico primario, que pues se caracteriza de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. Luego, el sector económico secundario son las actividades relacionadas con la industria, el sector energético y las actividades de la construcción. Y por último, el sector económico terciario son actividades que brindan servicios como el transporte, turismo, cultura y educación. El neoliberalismo económico es la teoría económica que sirve de plataforma para la globalización, defiende el libre comercio, pero sostiene que el Estado debe limitar su intervención a asuntos sociales. La pluralidad cultural se refiere a la diversidad de etnias, grupos religiosos y costumbres que puede tener una población que comparte la misma identidad nacional, en este caso mexicana. Se opone a cualquier acto de discriminación, racismo y de asimilacionismo.
El pluralismo promueve la presencia y coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio territorial, dado que la diversidad es una condición que enriquece la vida social y evita homogeneización de expresiones culturales. Necesitamos un Estado capaz de generar políticas públicas que fomenten la equidad y el respeto a la diferencia. Algunos de los problemas sociales que sufre México es violencia como el narcotráfico. Y una forma de poder bajar el narcotráfico sería haciendo legal la marihuana, que en una investigación se puede decir que la marihuana no es tan letal, tan mala como suena. Tiene muchos beneficios para la salud, sin embargo, si llega a ser legal, tal vez puede que traiga muchos problemas a México. Otro problema social sería el desempleo y pues es prácticamente culpa del país. La inversión de infraestructura productiva son carreteras, servicios de caminos, puertos, telecomunicaciones, aeropuertos y caminos vecinales. La inversión en capital humano son instituciones educativas, empleo, etc. Estas dos condiciones, en origen, son los responsables de los diferentes niveles de productividad y competitividad, y con ello el desarrollo diferenciado. Y pues en conclusión, esta materia me enseñó muchas cosas. Me enseñó un México diferente que no conocía. Y así ya, o sea, sabiendo todo lo que viene de México en el siglo XXI, me puedo dar cuenta de lo que estaba mal en México, todos los errores que cometieron y todos los errores que hay ahorita. Y ya sé cómo cambiarlos, cómo poder ayudar a la sociedad a cambiarlos. Y eso es lo que me gustó de esta materia.